La poesía infantil es más que entretenimiento. Es un recurso educativo que estimula el desarrollo emocional de niños y niñas. Y este libro, Fauna de Costa Rica en versos, es un ejemplo de ello. Es una oportunidad para conocer animales a través de un poemario con una voz conmovedora y con algo de humor. Les voy a leer Jaguar. El hijo del sol habita las montañas de Talamanca. En el bosque se escucha su rugido, fantasma. De día se cubre de oro y las estrellas en su piel se apagan. De ojos, 2 lunas. De arma, sus garras. Un chamán de Boruca inmortalizó su alma en una máscara de madera de balsa. Garza del Sol. Entre lechos y espadañas canta la quebrada. Canta y canta solitaria, canto de agua clara. Sobre las rocas una garza de ojos rojos como el corazón. Patas y pico naranja y en sus alas se anida el sol. Su cola es un péndulo mientras mira su reflejo. En el fondo de la poza se ocultan renacuajos y cangrejos. Parece roca inmóvil sobre la hojarasca, pero despliega sus alas si algo la amenaza. Entonces el sol muere en el cielo y resucita entre sus alas. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarme acá. Sé que venís desde muy largo y de un lugar precioso, del sur del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y sacar este ratito para conversar sobre mi libro y muy contento de venir y tener una nueva experiencia. Usted es educador y este libro, Fauna de Costa Rica en versos, me parece que tiene un objetivo pedagógico. Cuénteme qué pueden aprender los niños y las niñas con este trabajo. Está principalmente basado en lo que es la fauna de Costa Rica, ahora sobre aves, mamíferos, reptiles. Es un libro que se puede tomar en 2 áreas, el área de lectura recreativa para los chicos, y tiene la parte científica. Es un tipo de información científica cada poema con figuras literarias que lo hace más interesante para los chicos, que es donde va dirigido el texto. Bueno, de hecho esto que usted dice, ¿verdad?, que abarca 2 grandes temas, la promoción de la lectura y también el conocer más acerca de la fauna y del ambiente. ¿Cuál es la importancia de promover esto en la niñez? Bueno, en los últimos estados de la educación de Costa Rica salimos con una calificación en lectura terrible. Entonces, como docente de primaria, surgió en mí una preocupación de que los chicos no están leyendo. En esa parte digo yo, bueno, ¿cómo hago para que mis estudiantes, que son 13 chicos en primer y segundo ciclo, cómo motivarlos, cómo atraerlos a este mundo de las letras, que es fantástico? Entonces, se me ocurrió, escribir algo. Pero empecé escribiendo textitos en la pizarra para ellos. Luego se me ocurrió irlos guardando y de un pronto a otro me di cuenta que tenía un montón de poemas. Luego busqué ayuda con la Asociación de Escritores de Pérez Celedón y ahí fui aprendiendo un poquito más. Llegar con un texto propio, digamos, de un docente y dárselo a los chicos y que vean que es el profe que lo escribió, los motiva y los tengo muy motivados y ellos quieren también. Me dicen, profe, nosotros también queremos escribir algún día un libro. Entonces fue una de las partes más bonitas. Cómo incentivarlos para que ellos se lean. Ahora estamos leyendo parejo, todo lo que nos cae en las manos lo leemos. Entonces tenemos un proyectito muy bonito también que es un rincón de lectura, donde estamos consiguiendo libros de diferentes autores para leer. Y la otra parte que me dice usted, la parte ambiental, es fundamental. En un país como Costa Rica tan bello, donde hay tanta biodiversidad,
tenemos que cuidarla para las futuras generaciones. En este libro viene, por ejemplo, un animalito que se llama la cherenga. Cuando yo era niño se veían por todo lado y la gente las mataba para comerlas. Ahora verlas cuesta un montón. Quiere decir que ya no hay tantas. El torumuco que viene por acá, yo me acuerdo que llegaba a la casa ese animal a llevarse las gallinas y era un show entre perros, mi abuelo y todo el mundo espantando para que no llevara las gallinas. Y ahora más bien uno decía que llegaron un torumuco a la casa para que los chicos los vean. Los estamos perdiendo. Entonces esa es la parte fundamental que tiene este libro. Crear conciencia en los chiquillos de la importancia que es proteger esas especies. De hecho, los grandes protagonistas son las aves. ¿A qué se debe eso? Cuando yo empecé a escribir, iba buscando aves, ojalá que fueran pocas conocidas, porque por ejemplo viene un ave que se llama el garza del sol. Es una de las aves más hermosas que hay en Costa Rica y es poco conocida. Entonces, dentro de la asesoría que recibí también de don Eric, me dice, escriba sobre aves o animales que sean pocos conocidos para que los chicos o el que lea libros se entere que hay otras especies, no siempre hablar de el yigüiro, el venado cola blanca, que son muy conocidos, sino me dijo, incluya aves como esa. El pájaro campana es un pájaro extraordinario. Dice el poema que es el ave que canta sin mover el pico, es un ave espectacular. Y hay uno que se llama el Toledo bailador, que cuando está cortejando a la hembra, hace un baile extraordinario. Entonces fui buscando aves así para darlas a conocer y que tuvieran cosas espectaculares, como le cuento, como esas 3 que le acabo de mencionar. Uh-huh. Pero no son solamente las aves las que usted expone en el libro, también hay otro tipo de animales. ¿Cómo logra usted incluir a esos animales? ¿Cómo los selecciona? Otros, por ejemplo, el garrobo y torumuco, como le estaba contando, es porque me marcaron mucho la infancia a mí, entonces ya no podía dejarlos, sería como dejar una parte de mi vida fuera de la obra que estaba escribiendo. Entonces busqué, recuerdos de la cherenga, el torumuco, el armadillo, para que no quedaran por fuera. Uh-huh. Usted ahora me estaba hablando un poco de cómo nace, ¿verdad? La idea que fue, con sus niños y niñas, usted como docente, pero a mí me gustaría que me hablara un poco de cómo fue el proceso de escritura propiamente de este libro. Viera que cuando uno inicia un proyecto, las ideas van, no es que yo me voy a sentar y voy a escribirle un poema a la garza del sol, sino primero hay que leer mucha información de todos los animales que iba a incluir, y las ideas fueron llegando. A veces me acostaba y cerraba los ojos y me estaba quedando dormido y me caía una idea y corra a escribirla porque yo sabía que al otro día se me iba a olvidar. Entonces, o estaba haciendo algo y qué bonita esta frase para incluirla, entonces por ahí apuntaba. Y luego ya ya cuando usted tiene un montón de ideas, las trata de acomodar. Y a veces me decía, qué maneras, qué poema me escribí. Y llegaba a la asociación de escritores o con don Eric y me lo agarraban y me le cambiaban de pies a cabeza y tatica, yo no era tan bueno. Pero la constancia, entonces yo no puedo dejarme vencer de escribir porque me corrigieron, me hicieron una crítica constructiva. Entonces iba y con más ganas, tengo que leer más, prepararme más, leer otros autores, entonces para agarrar ideas, y así fui construyendo la obra que duré como casi un año entre lectura y redacción. Abordajes, poemas y acuarelas de María Amalia Sotela, publicado en el 2020, es una antología que reúne una muestra significativa de todo su trabajo como poeta, y están acompañados con una serie de acuarelas realizadas por la misma autora. La obra nos comparte poemas líricos de tono bucólico e intimista, donde el amor se funde en paisajes marinos y tropicales, con matices de tono existencial. Esta recopilación es un elogio a la vida y se puede encontrar en nuestras librerías SUNET.
cómo fue este acercamiento a la Asociación de Escritores? La asociación llegó de casualidad un día a mi comunidad, era un taller de lectura y creación de cuento y poesía. Y me invitaron, pero yo nunca había escrito nada, entonces fui, como dice la gente, a ver qué se veía. Y comencé a leer, ahí se leen los poemas de otros autores, entonces, qué bonito. Pero yo empecé escribiendo poesía para adultos, pero no me encantó tanto. Un día comencé a leer un libro infantil y esto sí me gusta. Entonces por ahí comencé a escribir. Y con la suerte que en ese proceso de estar escribiendo conocí a, como le digo, a don Eric, que él es experto en literatura infantil. Y es una persona muy accesible, entonces comenzó a asesorarme y me dijo, mira, lea otros autores infantiles para que usted vea cómo es. Y gracias a Dios terminé el libro y con una sorpresa que un día me llamaron que tenía el premio de literatura infantil de la UNED, que no me lo creía. Yo estaba en mi casa y será cierto, me estarán vacilando, pero sí se dio. Entonces muy feliz por el logro esto. Claro, felicidades. De hecho, algo que resalta mucho en su libro es la ilustración, es súper bonita, pareciera que es un libro de biología. ¿Será que eso también fue pensado para trabajarlo en familia o en las clases con los docentes? Sí, el libro tiene esa parte que, como le estaba contando hace un ratito, que si usted quiere consultar algo sobre la garza del sol, ahí vienen las características de ella, lo que hace para defenderse si se ve atacada por un depredador. Vienen los hábitos alimenticios de esos animales. Como le digo, todas las características, nada más que vistas desde la parte literaria. Yo le decía a don Eric que no era lo mismo escribir que habían 3 pechos amarillos en un nido que escribir que habían 3 lágrimas de sol en un nido. Entonces, viene de esa parte. Viene la parte científica, pero de una forma poética. Y sí se puede usar para consultar alguna información que se requiere. Pareciera experto usted en estos temas de biología. Sí, un día alguien me preguntó que si yo era biólogo cuando leyeron el libro. Y le digo, no, yo de biólogo ni la ve. Entonces, yo soy docente puro, campesino, primero que nada campesino, piso de tierra. Y hace un rato le contaba que muy orgulloso de haber nacido en el campo. Y gracias a haber nacido en el campo, conocí todas estas especies que, como le digo, ahora me duele ver que ya no, cuesta mucho encontrarlas en las quebradas. Por ejemplo, yo crecí, aprendí a nadar en una poza. Entonces, estaba en una poza y vi los garrobos por todo lado. Y ahora uno va a las quebradas y no se ve casi nada de lo que es fauna. Y finalmente, Juan Carlos, me gustaría preguntarle para usted qué significa escribir. Es un momento mágico, es un momento de desconexión del mundo real, digamos. Cuando yo estoy escribiendo un poema, yo me trato de desconectarme primero de todos los problemas que uno vive, el estrés que uno vive. Y luego buscar esas figuras literarias que puedan hacer que un niño sueñe o se imagine cosas para que la lectura sea más atractiva. Entonces, para mí, escribir es una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias. De verdad, estoy segura que muchos niños, niñas, familias enteras y educadores van a disfrutar muchísimo de su libro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Encuentro con hadas de Annabel Madden, publicado en el 2019, es un cuento que nos recuerda que en tiempos en que los humanos olvidan a las hadas, estas pasan desapercibidas a pesar de estar más presentes que nunca en nuestra vida. Dulces y bellas princesas de los valles, donde alegres nos cantan los pájaros, damas de la brisa y el rocío. En el confín del alba, en la mágica rosa de un jardín, en cada estrella y en cada ternura de las almas infantiles. Encuentre la magia de este libro en nuestras librerías UNED.
Eric, muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto. El gusto es mío también porque es importante promover los autores, promover la literatura infantil, es importantísimo. Bueno, sin promoción pues no se conoce la obra y bueno, no se acercan los lectores al libro. Desde su experiencia como un gran, famoso y reconocido autor de literatura infantil, ¿qué me podría hablar acerca de este libro, Fauna de Costa Rica en versos? Sí, mira, tiene varios aspectos que son importantes. En un primer lugar es un libro que aborda en profundidad la fauna de Costa Rica, con gran maestría, con gran ingenio. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, normalmente los autores han tendido acá a escribir sobre el gatito, sobre el perrito, sobre el canario. Bueno, el canario es de Canarias, ni siquiera es de Costa Rica, lo tiene la gente de las Olitas. Y ya están dejando, y habían dejado por fuera la fauna extraordinaria de Costa Rica. Por ejemplo, el jabirú, que está tratado en este libro, que es la garza mayor de Centroamérica, que tiene 2 alas. Primer autor que trata el jabirú, primer autor que trata el pájaro campana, son aves extraordinarias de Costa Rica que viven en las selvas de Costa Rica. Primera vez que se trata también el bailador Toledo, que es un pajarito que baila para atraer a la hembra. Entonces todas estas, pudiéramos decir, iniciativas, pues abren un campo que estaba... por ejemplo, el yigüirro sí se ha comentado mucho. La garza del sol, que es un ave extraordinaria, que cuando vuela, precisamente se llama la garza del sol porque abre la cola. Entonces, toda esa fauna brillante del país, extraordinaria, los niños no la conocen porque ningún autor se lo había ocurrido hasta ahora, Juan Carlos, abordarla. Abordan el que se ve en el patio de la casa, pero ese ya el niño lo conoce. El niño necesita conocer el que no se ve en su patio, el que está, no sé, en las selvas, en las reservas, en esos lugares. Entonces, ese es el aporte mayor que yo le veo ahí. Conozco que usted fue acompañando al autor, a Juan Carlos, durante todo el proceso de creación del libro. Cuénteme cómo fue eso, ese proceso de desarrollo de la idea. Sí, claro, mira, bueno, normalmente a veces yo he oído mucho explicar a las personas, no, para escribir no hace falta investigar, para escribir no hace falta estudiar, y por supuesto que lleva una técnica, lleva un aprendizaje, y sobre todo cuando la persona está empezando lleva los primeros pasos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy especialista en literatura infantil, he participado en congresos de literatura infantil. Por ejemplo, él escribe poesía. Por ejemplo, yo domino todas las estructuras de la métrica hispánica desde el ségil, que era una construcción hispano-árabe, hasta la actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ya eso yo se lo estoy explicando. Ya la persona viene, mira, así se hace una cuarteta, así se hace una redondilla, así se hace un bisílabo. Entonces le vas enseñando. Esta idea necesita ingenio, necesita gracia. Mira, este ejemplo de este otro autor. Y entonces, a partir de ahí, pues, yo le estuve dando unos talleres, unas clases, y muy aplicado Juan Carlos. A veces le mandaba a leer 10, 12 libros y cuando volvía la otra semana ya se los había leído todos. Y entonces eso es otra cosa también, que a veces no tienen información los autores. Y no solo información de lo que se está haciendo en Costa Rica, es importante que lea lo que se está haciendo en México, lo que se está haciendo en Argentina, lo que se está haciendo en Cuba, en cada especialidad, por supuesto. En este caso era poesía infantil y entonces ya él se iba, se leía eso. Entonces, mira, vamos a ver qué técnica usó este autor. Y entonces así fue el proceso fue un proceso de meses, es decir, de aprendizaje. Y después él traía los trabajos, igual los talleríamos, mira, quita esta palabra de acá, pon esta otra. Mira, no tiene ritmo, no tiene musicalidad. Cuando son niños pequeñitos es muy importante que la métrica tenga una musicalidad, porque a los niños pequeños le llaman la edad rítmica. Y entonces en poesía tiene que tener ese ritmo. Entonces, si la persona no sabe, pues le queda mal. Entonces hace falta esa orientación. Este libro transmite emociones, también permite aprender acerca de la fauna de nuestro país. A mí me gustaría preguntarle si usted cree que la poesía fomenta el aprendizaje en los niños y niñas, si facilita también este proceso. Sí, mira, es básico, sobre todo si la poesía está enfocada al juego. El juego es básico. ¿Cómo es el juego en un poema? Por ejemplo, si se hace un trabalengua, si se hace una adivinanza, o se crea una musicalidad en el texto, si hay un ingenio al final. Entonces, todo eso contribuye para que el niño aprenda sin
sin el didactismo cerrado, es decir, para que aprenda jugando o para que aprenda cantando, pudiéramos decirlo de alguna manera, sin caso de que sea. Muchos de estos poemas se pudieron musicalizar también por el ritmo que tienen. Y finalmente, Eric, me gustaría preguntarle para usted qué significa escribir. Mira, escribir, lo primero que sirve, ayuda, es para vencer al olvido, para vencer al tiempo. ¿Qué significa vencer al tiempo? Por ejemplo, yo leo con gran placer los cuentos de Carlos Salazar Herrera, que para mí es un genio, Carlos Salazar Herrera. ¡Ey, ya está muerto! Pero lo puedo leer en México. Entonces, una de las experiencias que yo he tenido lindas, bueno, en mi caso particular, por ejemplo, yo conocí una muchacha que es una poeta árabe. Y entonces un libro mío para Marruecos, entonces estaban leyendo mis cuentos en Marruecos, ella lo tradujo. Entonces, mira, yo nunca he ido jamás a Marruecos. Entonces, sirve para eso. Entonces, por ejemplo, tengo en mi caso también libros que están en Brasil, en los programas de estudio de Brasil. Entonces, yo tampoco he ido a Brasil. Entonces, te permite que, bueno, por supuesto, lleva mucho trabajo, porque necesita tener un nivel profesional para poder trascender. Pero trasciende el tiempo, si uno se muere y sigue el libro, y trasciende el espacio geográfico porque el libro llega donde uno no ha ido personalmente. Bueno, cuando me refiero cuando llega a otro país, a otro lugar, y entonces en ese país donde uno ha ido, el libro sí ha ido y los niños disfrutan. Bueno, en este caso creo que yo hago literatura infantil. Muchísimas gracias, me parece súper bonito. Y esto de trascender, usted como también una persona que está, ¿verdad?, facilitando esos espacios, está ayudando a que las personas trasciendan y fomentando, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la literatura en el país. Así que muchísimas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Jorge Méndez Limbrick es un escritor costarricense de novela negra y policial, ganador del Premio Editorial Costa Rica y del certamen Una Palabra de la Universidad Nacional. Su obra, Principios Nocturnos, publicada en el 2021 y ganadora del Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas 2020 de la EUNED, nos trae una novedad temática en el contexto costarricense y reflexiona sobre los temas universales como la fama y la muerte. Encuentre este asombroso libro en nuestras librerías UNED. Hoy voy a ser yo la que les vaya a leer un poquito de lo que he escrito en esos últimos días. Gracias a ustedes. Todas las personas escriben por razones similares o diferentes. Escriben porque es algo que les nace, porque es parte de su rutina, porque quieren experimentar, recordar o compartir una memoria o un sentimiento. Escribir para todos ustedes es indispensable en sus vidas. No hay otra manera de vivir sin hacerlo. Desde que mi hermana no está, la única manera que he encontrado de ser honesta, como me siento, es escribiendo. A veces es la única forma de saber qué está pasando por mi cabeza. Tengo que sentarme y ver una hoja en blanco para llenarla con todas esas preguntas con las que una despierta o con las que una se va a dormir. Bueno, no sé si todo esto tiene sentido, pero si me resulta más fácil escribir sobre cómo me siento que decirlo en voz alta. Y algo que he aprendido con todos ustedes es que nadie les puede quitar la escritura y por tanto nadie te puede quitar las palabras, porque son nuestras. Y siempre serán así. Me alegra que sea así. ¿Comentarios?